cuando estaban en la calle documentando un muerto que estaba en la calle, llegaron los policías y también arremetieron contra él y un fotógrafo del Universal. Entonces, en menos de 48 horas tenemos ya 2 agresiones por medio de la policía de la Ciudad de México a reporteros y periodistas y fotógrafos, y pues lo que pedimos a las autoridades es que dejen hacer la labor de los periodistas, porque de por sí las cosas están muy fuertes para los periodistas en cuanto a arriesgarse a que tengan el virus. Pues esto no colabora nada si los policías atropellan los derechos de documentar, el cual no están haciendo ningún delito, porque nada más están documentando lo que está pasando, ¿no? Entonces les dejamos… Sí, también recordemos que dentro de unas labores primordiales, y por eso no se han suspendido, es la labor de informar. Entonces, eso es algo que está atentando en contra de la libertad de expresión, y no solamente de eso, sino que nosotros también tenemos la labor de informar, y pues no se suspenden nuestras actividades. Si se suspendieran, estaría de acuerdo que impidieran nuestra labor. Sí, y no, pero fíjate que inclusive en las guerras, en las catástrofes, el periodista tiene que ser respetado, y aquí le exigimos al señor García Harfuch, que es el jefe de la policía capitalina, que se dice que es muy chido para todas las cosas y que resuelve los problemas y demás, que ponga en orden a estos señores, porque no es posible que a los periodistas se les golpee por tomar fotografías, cualquiera que éstas sean. Y si es en un hospital donde están protestando los propios empleados del hospital, por lo que sea, pues la fotografía no puede impedirse, ni la noticia. Creo que es gravísimo lo que está pasando, y hay que hacer un reclamo a las autoridades de la Ciudad de México, en especial a este señor que es el jefe de la seguridad ciudadana, dice él, que no puede agredir a los periodistas por ningún motivo. Y hablando de eso, les quiero decir una noticia buena, que Google va a dar apoyos a los medios pequeños para que sigan su labor. Dice que ha creado un fideicomiso de fondos para ayuda, a periodistas que cubren la pandemia. Entonces hay que nosotros inscribirnos en Google para ver si nos mandan una lanita, porque todo este esfuerzo lo hacemos con nuestros recursos, y no es posible que ante eso las autoridades capitalinas y el jefe de la policía sean unos verdaderos salvajes, que pongan en orden a sus guardianes para que hagan otras cosas, no que agredan a los compañeros. Así es. Pues vamos al resumen de noticias. No, espérenme, vamos a pasar el video, por favor. El video, sí, porque el video que dura 40. Sí hay video. Venga, video. Ahí va el video. video. No me estoy pegando, señor. ¿Quién me está tocando? No me estoy pegando. No me estén pegando, empujando y pegando. No, nadie le está pegando y empujando, señor. Mejor cálmese, ¿sí? Mejor cálmese. Cálmate, pásale de este lado. No puedes estar grabando, nada más. Retírese, por favor. Hay que retíralo. Quítale el teléfono, ya es institucional. Ya es institución, caballero. ¿Me sales, por favor? Es institución. ¿Quieres grabar? Aquí está mi nombre y mi placa, jefe. Nada más son reglas, caballero. Pues ahí se ve justo el momento en el que se ve a Pablo Salazar afuera del hospital, y cómo los policías lo obligan a entrar al hospital, y pues eso es un secuestro, una violación Pues, derecho, porque estaba afuera, ¿no? Si se hubiera metido, entonces sí tienen todo el derecho de los policías de
pues de decirle usted que está haciendo acá si no tiene un permiso, porque está en una propiedad privada, pero afuera en la calle tiene todo el derecho de documentar. Pues sí, es una falta muy grave. Que te metas, no tienen derecho de golpearte. No, de golpearte, claro, si nunca. Tú te metas, lo que tienen derecho, es eso sacarte. sí, es sacarte y decir, a ver, ¿tiene usted un permiso? Claro. ¿Qué hace aquí? Etcétera. Pero tampoco de golpearte. Así porque es, estos tienes razón. Sí. Con una impunidad increíble y eso es oprobioso. Claro. Entonces, reclamamos cualquier violencia contra los periodistas y contra los ciudadanos. Hay que ponerles orden, pero no golpearlos. Así es, lo dices muy correctamente, mi querido George. Y bueno, pues ahora sí, mi querido Eric, ¿qué tenemos en el día de hoy? Pues hay muchas noticias y pues empezamos de una vez con las cifras. Tenemos 6,297 casos confirmados y desgraciadamente subió la cifra a 486. Y pues ha estado como no se ha acelerado la cifra de muertos, ¿no? Pero pues sí ha estado tratando de aplanar la curva, como lo llaman los especialistas y como nos lo han dicho que lo llamemos. Pero en la conferencia mañanera dieron a conocer que no entrábamos en fase 3, sino que se ampliaba las medidas, se iban a hacer más estrictas las medidas de la fase 2 y pues no íbamos a entrar a fase 3. Desgraciadamente, Joaquín López Dóriga o tiene malos informantes o los informantes de la 4T son muy mala gente con ellos, porque a cada rato le están dando puras malas noticias y entonces le están dando una quemada al teacher que por favor ya no sean malos con ellos. O sea, si no le quieren dar información no le den, pero que no se queme. Porque él en Twitter estaba diciendo, mañana se confirma la entrada a la fase 4 y en realidad no, solamente se ampliaron las medidas, se hicieron más estrictas las medidas de la fase 2 y la fase 3 llegará, pero hasta que nos lo indiquen las autoridades. Ahora, lo que presentaron es un mapa de municipios donde está la mayoría de los casos más graves, que principalmente son en las zonas conurbadas. Y lo que sucede es de que alrededor de las zonas conurbadas presentaron un mapa donde estaban el número de casos y es donde las medidas que estaban dentro de esos municipios o esas zonas eran más relajadas. Iban a ser más estrictas donde estaban las zonas rojas, que son en las zonas metropolitanas. Entonces, les pidió, por favor, que se cuidaran otra vez, que aplanáramos la curva, que no saliéramos, no salgas de casa, lo repitió como 30,000 veces y pues afortunadamente no hubo incidentes con los reporteros, al menos no vi en la conferencia mañanera, pero pues nuestro querido Andrés Manuel hoy se reunió con el Banco de México. No voy a decir que nuestro querido, ¿no? El viejecito o el cabecita blanca, como le quieran llamar, pero es de una manera sarcástica. Oye, mi Eric, pero perdón, en la otra lo único es que sí, lo que dijeron es que sí iba a dar un mes más de esta primera fase, ¿no? Sí. Que eso iba sí. A ser un mes y medio más. Ajá, exacto. Entonces, sí, hasta mayo. Y tendríamos al 30 de mayo con este encierro, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí en algunos medios están diciendo que hasta el 25 de junio podrían llegar hasta las actividades. Sí, bueno, normales. pero eso no es oficial, ¿no? Ahorita lo que tenemos es el 30, ¿no? El 30 ya, hay que prepararse, pero de todas maneras, un mes más es bastante tiempo. Mi querido pues Eric, sí. y esperando a lo mejor que se alargue, que va a ser lo más seguro, pero lo que sí es prepararse a este mes, ¿no? Para empezar. Sí, pero uno como quiera y nuestras madrecitas, ya no va a haber 10 de mayo. Bendito Dios que está abierto Electra. Es un burro de planchar. Ahí puedes ir a comprarle.
Bueno, oigan, pues los rednecks quieren empezar a trabajar. Es decir, que han hecho una presión a Trump para que empiece a levantar en algunos estados la fase, pero se ha enfrentado con algunos gobernadores porque quiere empezar la reactivación económica y entonces ahí tienen muchos problemas con esta cuestión de que algunos gobernadores están oponiéndose a que todavía no levante la cuarentena. Y en otras noticias del otro lado del mundo, pues Bolsonaro despide al secretario de Salud. Sí, o más bien el secretario de Salud se fue, ¿no? Porque ya estaba harto. Parece que lo que dicen varias notas es que tuvieron ya muchísimos problemas y el secretario de Salud tiró más bien la toalla, dijo ya, este cuate no me deja trabajar. No quiero ajá. Entonces, sí, pero lo que es muy difícil, y imagínate, el poder que puede llegar a tener un presidente que pueda ceder ese poder a un especialista o un científico, y todas estas implicaciones que tiene. Por eso, desde mi punto de vista, no quiero decir que es del programa, es una manera de resolver las cosas del lado científico. Pero Bolsonaro no quiere dejar el poder y no quiere perder el poder, y eso es lo que ha sucedido, que, pues bueno, uno, han tenido como muchas discusiones, y dos, quiere empezar a reactivar la economía, y entonces, a lo que se ve, yo creo que no tiene dimensionado la cantidad de casos que se puedan llegar a venir y que le puedan tumbar los servicios de salud. Eso es lo preocupante que no se ha dado cuenta. Y bueno, entonces decía que Andrés Manuel se ha reunido con el Banco de México y pues le contestaron hay tiempos y procedimientos. Entonces, quería que pues que le dieran un poco de lanita para que por los remanentes de abril de la lana que tienen, pero el problema fue que el Banco de México se los negó. Entonces ahí es el principio de la independencia que tiene el Banco de México y pues vamos a ver de dónde va a sacar la lana. Y voy a empezar a decir las cosas rápido para que demos espacio a nuestro entrevistado, que son noticias como muy importantes. La Coparmex propone salarios solidarios y algo que nos apena mucho y lo vemos con mucha tristeza, que Fotomuseo Cuatro Caminos cierra por los constantes robos y el pago al derecho de piso que pues estaban siendo extorsionados. Entonces eso es muy triste para toda la comunidad de fotógrafos. También una parte de alegría es de que un mexicano gana el WordPress en la sección de video. En historias cortas, ¿no? Que es historias cortas, exactamente. Miguel Tobar, que es un trabajo, bueno, él está dentro de varios parte de un equipo que hicieron este trabajo de historias cortas. Él hizo la parte de la fotografía en video y que es un trabajo muy padre y fuerte sobre la gente en Chile que perdió el ojo en estos disparos que hicieron los policías con balines. Entonces hicieron este trabajo para el Washington Post y con eso ganaron. Y pues bueno, pues ya que estamos en Chile, yo quiero dar una noticia terrible porque murió Luis Sepúlveda, escritor chileno. Yo leí varios libros de él también y ayer hablábamos de Fonseca. Ahora murió a los 70 años, murió en Andalucía, España, por COVID-19, por cierto. ¿No? Y este escritor, que se llamó Un viejo que leía novelas de amor. Él y su padre fueron miembros del Partido Comunista Chileno y Luis Sepúlveda también fue un amigo muy entrañable de un personaje que vivió en México, Roberto
Bolaño, Bolaño. Sí, sí. que después se fue a vivir también Bolaño, que tiene una novela en donde sale Luis Sepúlveda que se llama Detectives Salvajes. Entonces, qué terrible que muriera, y él sí murió, no como Fonseca, que murió de un infarto ya más grande, y murió a los 70 años por COVID-19. Hasta ahí la dejo. Y nada más hacer una Hay una- aclaración, Miguel Sí. Tobarga, no, perdón, en el New York Times y no en Washington Post. Como dije, es el New York Times, el diario con el que el ganaron New con York ese Times. trabajo. Bueno, pues la Secretaría de Gobernación impone una sanción al diario de Juárez y al diario de Chihuahua por mostrar una foto Sí, pero de cadáveres. déjenme decir que, bueno, primero que esta foto fue una foto falsa que circuló más bien es en Ecuador, pero en la mañanera Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a haber ninguna sanción porque a los medios de comunicación no se les iba a atacar ni a hacer censura, bueno, en cuanto a multas y demás para pues que tengan la libertad de expresión, y en las últimas horas la Secretaría de Gobernación recalcó esto que dijo el presidente, diciendo que no van a llevar ninguna sanción en contra de estos dos diarios. Entonces ya Secretaría de Gobernación, después de la mañanera y que dijo esto el presidente, pues rechazó ya esta multa, que me parece muy bien porque pues finalmente no había existido un antecedente contra alguien así, y bueno, pues hemos visto que muchos, sobre todo, ya puso un ejemplo claro Eric Mesa, sobre todo estos muchachos de Carlos Lorete Mola y compañía, con el teacher, pues continuamente ponen en sus portales estas cuestiones falseadas y no hay ninguna represalia. Entonces yo creo que se tiene que cambiar esto, yo creo que se tienen que hacer algunas amonestaciones primero o ver qué mecanismo, pero no utilizar a rajatabla con un medio esa forma, ¿no? No sé cómo tú lo veas. Sí. Lo que Yo digo, veo que deberíamos hacer un paredón del fake news. Eso sí, y lo deberíamos hacer los periodistas. Yo recuerdo que antes había un grupo en el que estuvieron Granados Chapa, Manuel Buendía, Iván Restrepo, Margo Sú, etcétera, y hacían los premios, se me olvida ahora el nombre, pero eran como los premios del horror periodístico, y ponían a periodistas y a medios que hacían engaños viles en las noticias. Yo creo que podríamos revivir esto. Ellos tenían un organismo que se llamaba el Ateneo de Angangueo. Angangueo es una población en Michoacán, muy chiquita, y hacían ahí los premios, no me acuerdo ahí ahora el nombre de los premios, lo voy a buscar, y podríamos hacer nosotros algo similar con estos personajes que ya Eric Mesa ha señalado y otros más, y ahí meter a estos señores de los periódicos del norte que sacan fotos de otro país. Bueno, el que lo ha hecho 80 veces es Felipillo, y yo le llamo Felipillo por Felipe y por Pillo, el señor Felipillo Calderón, ¿no? Entonces, ese podría encabezar esa lista, cuadro de deshonor. Así es. Pues podríamos hacer como los premios Golden Raspberry o los Razzies o los anti-Oscar que existen en Hollywood para darle los premios a las mejores fake news. Y pues hablando de fake news y de ignorancia, Pati Navidad llama a todos los mexicanos a que investiguen si es verdad o no el coronavirus, y que si no es verdad, denúncienlo. Entonces, pues esto sí está como un poco en el pueblito de Twitter, ¿no? Así es. Pero hay otra cosa que es muy importante, entonces ya voy a terminar. Investigan a Luis Miranda, el ex titular de la Sedesol, es muy bueno. porque pues el titular de la Fiscalía
Ay, se me fue el nombre. Bueno. El señor Santiago Nieto. De Santiago Nieto, exacto. Ya. Pues estaban diciendo que estaban investigando a este ex titular de Sede Sol. Se corría el rumor de que Angélica Rivera y Peña Nieto tenían bajo investigación, pero eso lo acaban de desmentir Julio Astillero. Y entonces, pues, ¿cómo ven ahora esta lluvia de información, desinformación, y luego también que renunció o está el comisionado de bioética, el titular de la Comisión Nacional de Bioética, que primero publicaron esta guía de bioética, después la bajaron y entonces ahorita acaban de presentar solamente un proyecto? Pues así, lleno de noticias el día de hoy. ¿Cómo ves, George? Pues yo creo que hay que comentarlas más despacio, pero lo que sí tenemos es esperando a un invitado desde Buenos Aires, Argentina, Carlos Mendoza, que nos va a platicar cómo está la situación por allá en Argentina, no solamente por el coronavirus, sino por una iniciativa que tienen en Argentina que ya hicieron anteriormente con Cristina Fernández de Kirchner, que es hacer una moratoria para pagar la deuda externa. Ya está con nosotros el académico Carlos Mendoza, que daba clase aquí en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y tenía muy exaltados a sus alumnos porque hacía grandes debates entre unos y otros, y desde hace 5 años está en la Argentina, y queríamos preguntarle, Carlos, cómo están las cosas allá, no solamente con esto del COVID-22, sino con el asunto de hacer una moratoria a la deuda externa, la situación del país después de que este señor Mauricio Macri, que es un rufián, ahora anda encabezando por el mundo una serie de cosas a favor de aparentemente la humanidad y dejó destrozado al país argentino. ¿Cómo ves todo esto, Carlos? Gracias por estar con nosotros, te mando un gran abrazo y dinos cómo están las cosas por allá. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por el espacio, por invitarme acá a charlar con ustedes, a Alejandro también y a Eric, ¿no? Bueno, nada, es mi profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Disto mucho de ser académico, no me interesa mucho ese rubro, pero sí como preferiría, como empecé como periodista y bueno, por lo menos mantengo esa línea, ¿no? Y sobre todo militante también, ¿no? Que milité acá en Argentina, empecé a militar. Pero bueno, eso es otra cosa. Muchas preguntas al mismo tiempo. Puedo empezar por el COVID. Nada, se está hablando poco de cómo se está manejando la situación en Argentina, que se está manejando de una manera increíble, y no es opinión personal, sino son cifras, ¿no? Que tenemos 2.600 infectados y solo 122 muertes. ¿Por qué? Porque se hizo una cuarentena desde el 16 de marzo, un aislamiento social preventivo, es decir, involucra un consenso ciudadano en torno a que esto era la problemática número 1, y bueno, habría multas, más allá de multas, se podría encarcelar a la gente que estuviera rompiendo este aislamiento social. Es una medida fuerte, sobre todo pensando en el pasado, ¿no? De los 70s argentino, pero está funcionando, y sobre todo porque había una bancada y una capacidad de generar consensos de parte de Alberto y de todo el gobierno en turno, para que esto fuera posible. Se consensó con todos los gobernadores, incluso los de la oposición, y hasta el momento, a contrario que en México, me puedo apostar que el 80% de la población está de acuerdo por estas cifras, ¿no? Que son increíbles. México es un país 3 veces más grande en población que Argentina, pero de igual modo, Argentina tiene un flujo migratorio, es una sociedad de clases medias por excelencia históricamente, muchos viajes, y nada, pese a todo esto, este aislamiento ha sido bastante exitoso. No se habla mucho, ¿no? A nivel mundial de estas medidas, por obvias razones, ¿no? Cambio de
conducción del país, y ahí es una conducción incómoda, digamos, ¿no? A estos grandes medios, a estos grandes monopolios de la información. Así es. Bueno, Entonces, que está mejor que línea, no se hable tanto a que se hable como en el caso de sí, Bolsonaro, que se habla, pero terriblemente, ¿no? Sí. No, pero sobre todo me digo, porque podemos ser ejemplo, ¿no? Digo, Latinoamérica tiene mucha, en el sur, en México también, mucha gente capaz para lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Y siempre tenemos la referencia, esta idea eurocéntrica, ¿no? De mirar lo que hizo Europa, que lo hizo muy mal en esta ocasión, Sí. y no miremos a Estados Unidos, que es la réplica de lo que está pasando en Brasil, Sí, ¿no? así es. Hace algo Trump y pasa con Bolsonaro. Correcto. Bueno, en esa línea. ¿Sí? Das una serie de cifras que a mí me parecen asombrosas, de verdad, a pesar de que sean menos, pero es un país muy extenso y teniendo 130 muertos, por decir una cifra, pues es poquísimo y qué bueno. Pero ¿qué pasa con la deuda que les dejó el señor Mauricio Macri, que ya venía de tiempo atrás, que es uno en Latinoamérica, y Alberto Fernández, que fue muy cercano a Néstor Kirchner y también a Cristina Fernández, pues ahora se está fajando los pantalones para decir, bueno, pues no podemos ni debemos pagar la deuda ahora, espérenos hasta que nosotros salgamos de esta situación crítica en la que estamos. ¿Cómo están las cosas allá, mi querido Carlos? Fueron, como lo comentas bien, Jorge, fueron 4 años muy duros, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Se había recuperado mucho la soberanía, Argentina, como tenía una voz en el mundo, con esto posicionó el tema de los fondos buitres, y se perdió todo eso con Macri, con esta nueva oleada de derechas latinoamericanas que surgió, que llegó al poder. Y bueno, esto es producto de esos 4 años terribles de gestión, ¿no? Siempre pensando en los mercados, y esta deuda fue adquirida en función de eso. Y bueno, a veces la deuda, no toda deuda es mala, digo, la deuda pública, si se ocupa para reactivar la economía nacional, puede ser útil, ¿no? Pero en este caso, lo que pasó es que se perdió toda la liquidez que se tenía, siempre porque hay un tema con el cambio acá, ¿no? No es como en otros países, que el cambio es un sistema de regulación, ¿no? Entonces, tienes 1.000 millones de factores que disparan todo. Entonces, bueno, todo ese préstamo se diluyó en amortiguar un poco la inflación. ¿Qué pasó? Terminamos endeudados y sin poder pagar esto. Ahora, con estas elecciones de octubre, dieron, no contundentemente como muchos hubiéramos querido, ¿no? Pero sí dijo Argentina, no queremos seguir por este camino, queremos a alguien que piense más en los intereses nacionales. Entonces, por eso llega Alberto, también con una movida extraordinariamente gestada también por Cristina, es decir, dar un paso al costado y ceder el lugar a Alberto, como bien dices, jefe de gabinete de Kirchner, ¿no? Desde 2004 hasta 2008. Entonces, es eso, llega un gobierno peronista de este movimiento que muchos dicen no saber explicar, ¿no? Que también es un movimiento social que con muchos mitos, con muchos claroscuros, pero bueno, es este peronismo que siempre llega a sacar, ¿no? Esta lógica de Jauretche, ¿no? De venir a sacar, levantar al país, ¿no? Poner el pie al país otra vez. Entonces llega el peronismo, un peronismo que intenta condensar, romper un poco, subsanar esa grieta, ¿no? Mucho producto de de que Cristina era más confrontativa, pero sobre todo que los medios era terrible, ¿no? La confrontación. Entonces llega a subsanar, intenta subsanar, pero con una clara posición política con esta deuda. Es decir, no vamos a pagar los argentinos la deuda que nosotros no contraemos. En este contexto es lo más interesante. El coronavirus llega a generar, por el manejo de esta crisis, un consenso en torno a Alberto, es decir, una alta tasa de aceptación en torno a Alberto, y eso le da mucho capital político para decir y sentarse en negociación ahora con el FMI. Y más allá, y también tiene gente muy brillante a su alrededor, como Martín Guzmán, que es el ministro de Economía, 36 años. Me pongo a pensar en él y digo, tiene 4 años más que yo el tipo, pero es brillante. Es discípulo de Stiglitz, ¿no? No es santo de mi devoción Stiglitz, pero está poniendo los puntos sobre la IS en algunas cosas. Entonces, Martín Guzmán está llevando esa negociación, pero hay una cifra una
una cita muy, muy fuerte, ¿no? De que si es esto, la negociación está en un buen momento, digamos, para el interés argentino, no para los bonistas, porque fue pasando esto. Está la deuda nacional, es decir, una deuda que está, la jurisprudencia es local, depende de Argentina, y esos bonistas no se les va a pagar, ¿no? Hasta 2021. Entonces eso fue la semana pasada, eso ya te daba indicio de lo que podía pasar con los bonistas extranjeros, que la legislación de los bonistas extranjeros está en Nueva York. Suena parecido, ¿no? La historia dicen que no se repite, pero rima mucho, ¿no? Entonces se proyectaba esa estrategia y hoy justamente se presentó eso, pero ya viene escuchándose rumores de que hay mucho capital político. Ahí es donde entra siempre este dilema, ¿no? De la economía es una ciencia exacta, ¿no? Que dicen los tecnócratas, que no tiene nada que ver con la política. Bueno, aquí vemos que sí, ¿no? Que la política justamente es una cuestión de decisión política. Este capital político está ayudando a decir Argentina, ¿qué es peor? Si tenemos un mal acuerdo, mejor nos vamos a default. Es peor un mal acuerdo, es decir, hacer ajustes otra vez, ¿no? Más ajustes. Y bueno, nada, no tengo nada que perder. Entonces entras en la lógica de negociación, una lógica bastante de los mercados, pero que bueno, utilizas las herramientas del enemigo, si quieres llamarlo así, para sentarte a negociar y decir, no me importa, entonces te doy esto. Ahora, el acuerdo lo que presentaron hoy es pagar la deuda en 3 años, es como sería un periodo de gracia, ¿no? Y quitar los 60% de esa deuda, quitar 60% de los intereses, ¿no? Entonces dieron esas cifras bastante fuertes porque además de todo lo comparan con cuántos respiradores o con cuántos hospitales se podrían construir con esa cifra, ¿no? Es decir, nosotros no nos importa entrar en default si el discurso es cito textual, ¿no? Si va a ser una negociación contraproducente para el país, ¿no? Entonces digo, ahí tienen 20, justo se estaba venciendo, hoy se vencía uno de los bonos y tenían otros 20 días de gracia, así que esos 20 días de gracia también van a seguir para pensar si esos bonistas aceptan la deuda o esta propuesta de renegociar la deuda o no, ¿no? Están tensando la cuerda hasta donde se pueda y van a jugar con esa, ¿no? Cosa que después pongo a pensar, en México sería un poco imposible pensar este escenario de México declararse en default, es un escenario poco manejable, por lo menos ahora, y hace muchos años. Así que bueno, esa es la situación. Vamos a ver qué pasa, y si entran default a Argentina, bueno, ahí viene otra. Hay que encarar y asumir el riesgo político, ¿no? de esta negociación. Jóvenes, ustedes que... ¿Cómo los argentinos están viendo esto después de tener bastantes crisis y severas crisis? ¿Cuál es el ánimo en la calle? Porque nos estás hablando del ámbito político, pero ¿qué se ve en la calle? ¿Cómo lo están viendo o cómo lo pueden recibir las personas? Sí, ahora estamos todos encerrados, ¿no? La calle son las redes o las redes sociales, esta ¿no? Calle virtual. Esa calle virtual. Yo salgo muy poco, está muy bien, pero bueno. No, igual es excelente la pregunta porque Argentina es un país muy con esta grieta, ¿no? Que ahora estamos viviendo los mexicanos, ¿no? Antiobradoristas y pro-obradoristas, ¿no? Bueno, esto tiene mucho más tiempo, ¿no? Está sustentado en un proceso histórico de peronistas y antiperonistas. Es eso. Entonces, estaba antes del coronavirus, justo es todo muy irónico, ¿no? Porque antes del coronavirus estaba así, 60-40, ¿no? La aceptación de Alberto, y este coronavirus y estas estrategias de contención del virus hacen o permiten que Alberto se manifieste se posicione como líder, ¿no? Líder de verdad del país y acumule mucho capital político. Es verdad que hubo muchos días de tranquilidad, o sea, había 2 mundos paralelos, porque yo estoy como siempre permanente, mi corazón está dividido, está en Argentina y está en México. Había esos 2 mundos paralelos. La crisis en México, mal manejada, ¿no? Por donde la veas comunicacionalmente sobre todo, y la crisis acá hubo 2 días donde la oposición acá no podía decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era impecable. Después empezó el tema de la economía, hacer ruidito, ¿no? Bueno, pero el Estado se salió a hacer cargo. Ayer anunciaron, ¿no? El ministro de Desarrollo que las empresas pymes con menos de 100 empleados van a recibir de parte del gobierno todos los salarios de parte del gobierno, la mayor parte del salario por parte del gobierno.
creíble. Digo, está claro el posicionamiento de este gobierno y está claro a quién le afectan ese tipo de políticas, ¿no? Este sentir de la calle, yo te podría decir que a las 9:30, todos los días, eso sí, es calle, salen los antiperonistas a tocar sus cacerolas porque quieren que los políticos se bajen los sueldos. Eso pasó porque un empresario, Alberto fue muy claro, ¿no? Con los empresarios, es decir, un país, dijo textual, un país se levanta de una crisis económica, una vida no se recupera más, ¿no? Va a ser muy, muy estricto en cuanto al cobro de impuestos, a la fiscalización para distribuir riqueza, digámoslo de algún modo. ¿Qué pasa? También hubo un decreto en donde yo también me salvé, trabajo en una empresa privada, de un periodo de gracia donde no pueden despedir las empresas gente. Entonces, ¿qué pasó? Eso enervó un poco los ánimos de esta clase alta, ¿no? Y salió un empresario que había despedido gente y que después el gobierno lo hizo rectificar, un empresario decir, ¿y por qué los políticos no se bajan el sueldo? Bueno, esas cacerolas de las 9:30, los días que iban en decremento, y yo te puedo decir que es un fenómeno muy porteño-céntrico de clases medias altas, ¿no? En el conurbano no se escucha tanto, por lo menos mis amigos me hacen saber eso, pero es eso, ¿no? Como si nosotros, los empresarios, se victimizan y dicen, bueno, los políticos también, que siempre ganan mucho dinero. Eso es una discusión que se tiene, ¿no? Esa clase política que existe o no existe, si quieres, pero bueno, ese es el sentir porteño-céntrico. Después afuera pasa otro, hay mucho consenso entre gobernadores, que eso me extraña. La capital es macrista, o larretista en este caso, que es un político que hay que ver, ¿no? Es el Macri de estos años. Entonces, pero fuera la calle está bastante bancando las políticas del gobierno. No sé hasta cuándo vaya a aguantar, ¿eh? Digo, hay una buena gestión de las crisis, y esto justo hoy creo que es un parteaguas, ¿no? Los efectos de esta negociación van a generar otras cosas. En los medios ya está pasando, ya estuvo pasando, esto se le dio mucha bola a esto de las cacerolas y de bajar los sueldos a los políticos, pero, insisto, esto hay que separar muy claro, ¿no? Los medios, ¿no? Estos medios que siempre, Clarín, Grupo Clarín, ¿no? Es decir, siempre TN, todos esos, y la calle, ¿no? La calle, que veo una calle bastante organizada. Yo acá en Argentina veo como no la viví en otra parte de México, ¿no? Una organización política bastante fuerte, y esa calle es la que mi red, por lo menos mi red en la que habito yo, ¿no? Eso quizás genere un sesgo en mí, pero me atrevo a apostar, por lo menos en esas 2 primeras semanas que les contaba, que tenía mucho capital político Alberto, y todavía lo tiene, y lo usó hoy para sentarse a negociar con el FMI y ver hasta dónde puede tensar esa cuerda, ¿no? Sí, así, y creo que aquí en México también nos tocó ver esta parte que platicas muy bien de la marcha cuando salían los ricos y que traían a las trabajadoras del hogar allá con cacerolas. Aquí en México cargando las mantas, pues eran 2 trabajadores del hogar para que la señora pudiera ir protestando sin cargar ninguna manta. Y bueno, yo te quería preguntar un poco sobre la parte del COVID. Dices que empezaron un poco antes, me parece que fue 1 o 2 semanas antes que México. ¿Para cuándo ya ustedes planean que un poco, cuál es el panorama? Aquí nos acaban de decir que son 30 días más de estar en casa, y de ahí se puede entrar, falta que entremos a la fase 3 y demás. ¿Ustedes cómo van en ese caso? Sí, lo que está pasando acá es que es una cuarentena muy estricta, ¿no? De hecho, a partir de este miércoles no se puede salir sin tapabocas. Hay gente que como cualquier listo, ¿no? Que se quiere ir a la playa o que quiere evitar esto, y bueno, ha ido como dicen acá, en cana, ha ido a la cárcel por violar esta cuarentena. Pero lo están administrando de una manera, están dosificando, digamos, de algún modo. Están diciendo cada 2 semanas extender la cuarentena, ¿no? Es decir, ahora llevamos 2 meses, hubo 3 anuncios, ¿no? Llevamos un mes, hubo 3 anuncios, cuando arrancó a mitad de la cuarentena, y ahora se espera otro. Es decir, cada 2 semanas dicen nuevas medidas, están soltando ciertos sectores estratégicos, ¿no? O prioritarios, pero me parece que
el gobierno no está queriendo generar esa ansiedad en soltar de una la cifra, porque también el COVID desestructuró todo, ¿no? Y es una coyuntura que te obliga a improvisar mucho y que no tener mucho margen de maniobra en el tiempo. Entonces, por lo menos así lo están manejando acá. Yo especulo, por las fuentes que he escuchado, por lo que está manejando el gobierno, que se va por lo menos ahora, el último anuncio fue que volvíamos el 4 de mayo, ¿no? Pero yo creo que vamos a esperar otro mes más, pero se van a seguir manejando con periodos de 2 semanas, ¿no? Cada 2 semanas se hace ese anuncio, si se estira o no, que es casi dado que se estire, pero bueno, estamos con esa lógica. Insisto, yo con lo que veo en México es que sí es una cuarentena, pero es sorprendente igual, porque apelan mucho a la voluntad de la gente, que eso me parece increíble, cosa que no está pasando en otros lugares, pero bueno, es un arma de doble filo, porque mucha gente o no está haciendo caso, también no puede parar. Acá por lo menos la gente sí tuvo que parar, pero porque es una estrategia más holística, si lo quieres ver así. Tienes una concesión estatal, se dieron ayudas, ¿no? Hubo una lista donde te podías registrar. Si tenías un ingreso mínimo, tenías un sueldo de 10,000 pesos durante esta cuarentena. O sea, digamos, es una estrategia como más general, más amplia, ¿no? Eso permite que también la gente se resguarde. Claro. El empleo informal en Argentina, obviamente, yo creo no es tan grande como en México, pero ¿de qué tamaño es, Carlos? Porque en México también el problema de la cuarentena, se ha dicho, es que tenemos el 60% de empleados informales, entonces pues es difícil que tú los recluyas porque se tiene que ganar el pan día a día. Sí, evidentemente después de Macri aumentó mucho el empleo informal porque el Estado daba muchos empleos, ¿no? Y se hizo una reducción del Estado. O sea, todo lo que cuando pienso en voz alta, ¿no? Cuando estoy diciendo, digo, está repitiendo esto en algunos lados, ¿no? Ustedes los pueden haber vivido hace poco, pero es otro tema. Se fue agrandando esa brecha, ¿no? Porque el Estado, insisto, tiene mucha presencia, a diferencia de México, que hay otros contrapesos, si quieres. Argentina es un país muy estatista, ¿no? Depende mucho la gente de eso, incluso a nivel económico. Ahora, las últimas cifras, ¿no? Que antes de que entrara Alberto, de la UCA, de una universidad de acá, Universidad Católica, era de 49% de trabajadores informales. Pero hay un tema tremendo, muy difícil. Pero hay un tema también, hay una contención, sí estatal, pero también de los movimientos sociales, que están el movimiento de trabajadores excluidos, ¿no? Un movimiento ahí que encabeza algunos dirigentes como Juan Grabois, que también están muy abocados a contener a esos sectores, ¿no? Y ayudar desde comedores, ¿no? Populares, o hasta gestionar despensas o ayudas sanitarias. Hay una contención, no es la ideal, pero digo, tienes por lo menos ese parapeto, ¿no? A diferencia de México. Y si hacemos los cálculos a nivel de cifras, ¿no? Tenemos 42 millones de habitantes en Argentina y en México 125, digamos que es hasta cierto punto mucho menor que México, esa cifra. No deja de ser preocupante. En una villa miseria la gente no puede parar y lo que pasa en México, está haciendo la vida normal, no puede parar. O sea, también hay quiero ser bien específico, bien claro con eso, ¿no? Porque Buenos Aires siempre es la medida de todas las cosas en Argentina y aquí se está llevando bien la cuarentena, en varias partes bastante urbanizadas de la provincia también, pero bueno, no deja de haber esos puntos de fuga o explícitamente lugares donde el Estado no tiene tanta llegada, ¿no? Claro. La policía y todo eso. También hubo represión, no hay que negar eso, ¿eh? Alguno que otro caso de represión hubo también. Carlos, ¿cómo están manejando la comunicación con el COVID? Porque aquí en México, todos los días a las 7 de la noche se da una conferencia y no solamente eso, todos los días por la mañana Andrés Manuel sale a hablar de algún tema y posicionarlo dentro de la agenda política. ¿Cuál es la estrategia de comunicación social que se lleva en Argentina para el COVID? Y ya más adelante nos darás ahí un poquito de explicación cómo es la comunicación social del gobierno. Sí, lo que está pasando en México me parece
es único en el sentido de estas conferencias diarias. Es muy difícil de sostener, es una gestión de la crisis muy distinta a la que estamos acostumbrados. Encima, por un lado está Gatell, que te dice una cosa y Obrador por otra, entonces se genera esa dualidad, esa esquizofrenia. Pero en Argentina, yo envidio bastante, por lo menos las conferencias de Gatell. Se tocan temas importantes, se tocan incluso temas de cómo impacta a clases sociales más desprotegidas o temas de género, incluso, que eso me parece de primer nivel, ¿no? Es esa cosa del que tiene este gobierno obradorista. En Argentina, o el gobierno albertista, si lo queremos llamar, el albertismo está surgiendo, no puedo negarlo, no hay que negarlo, ¿no? Está retomando un poco la práctica de las cadenas nacionales que hacía Cristina mucho, pero está dosificando mucho su uso. Se hacen cadenas nacionales cada que hay un anuncio de relevancia, o ya sea con algún gobernador o el gobierno de la ciudad o algún ministerio, el Ministerio de Salud o Desarrollo o de Economía, ¿no? Se hacen esas cadenas, se administran en ese sentido, porque es muy riesgoso, cosa que probablemente pase en México. Estas cadenas nacionales desgastaron mucho la imagen de Cristina, ¿no? También. Entonces yo creo que están tomando ese riesgo calculado de solo en momentos muy necesarios emitir informes o comunicados, ¿no? Decretos. Después los medios, también son muy bizarros los medios en Argentina. No he visto... extraño ahora algunos medios, digo, el periodismo de investigación en México, hay muy buen periodismo, sobre todo el periodismo independiente, acá no existe, está muy marginado. En ese sentido, entonces, las fuentes de información quedan relegadas a los medios grandes, ¿no? Que tienes por lo menos una vitrina de muchos medios con distintas posturas ideológicas, pero bueno, siempre hay una espectacularización de todo, ¿no? Así que siempre hay que atenerse, y bueno, la gente está recurriendo mucho a estas cadenas como información, pero diaria no. Digo, no sé si sea sostenible, sobre todo en este momento donde el Estado está como haciéndose cargo de un montón de cosas. No sé si sea sostenible una conferencia como México, así que se está llevando de ese modo. Mi querido George. Simplemente en Argentina, cuando yo estuve, los grandes medios, tú hablabas del Clarín, todos ellos son absolutamente de derecha, igual que en México. En México tenemos La Jornada y en Argentina está Página 12. ¿Han crecido los medios independientes o más abiertos, o ahora se recurre más al Internet y esas cosas que a los medios tradicionales? Tienes la televisión, que sigue siendo esa gran generadora de la grieta, ¿no? Con las opciones de derecha de siempre, y dos canales más populares, si quieres, surgidos en el kirchnerismo, pero bueno, que también a nivel periodístico o de investigación tienen una postura política re clara, que eso se banca mucho, se apoya mucho, pero terminan también generando cierta desinformación, como los otros, ¿no? Y después, periodismo independiente o medios independientes, uno de los que se me ocurre ahora es Tiempo Argentino, que es una cooperativa que responde a una lógica de trabajadores, ¿no? De trabajadores, de periodistas, ¿no? Y en función de eso toman sí postura, pero no necesariamente son siempre afines a uno u otro gobierno, ¿no? Intentan cierta objetiva, que esa palabra no existe, pero bueno, digamos la veracidad, ¿no? A la hora de informar. Entonces, pero no hay grandes, no se me ocurre ninguna figura relevante como investigadoras o periodistas que ponen el cuerpo, como Marcela Turati, ¿no? En México, pero la situación de México es otro. En ese sentido, el periodismo independiente está un poco abandonado acá. No hay hay mucho periodismo político también. Desde también el periodismo popular, ¿no? Como la agencia Pacurondo, que hace una labor tremenda política e informativamente, Barricada TV, pero son nanomedios, ¿no? Que no tienen tanta llegada, ¿no? El contrapeso a estos medios más hegemónicos queda del lado de estas, que son empresas también, C5N, Crónica, que son un poco más afines al gobierno, ¿no? El Destape TV,
el destape web, ¿no? Pero bueno, ese es el abanico. Yo creo que acá hay una gran carencia de periodistas independientes y de investigación, sobre todo, porque hay un nivel en México también, o sea, está pasando esto, pero en Argentina es difícil explicar la dimensión de esto, ¿no? Del falseo de datos, del posicionamiento, de hacer de algo mucho más grande de lo que es por lo menos así lo vivo yo, ¿no? Esa ausencia de periodismo independiente, siempre necesario, siempre útil, y que refresca un poco la vida pública y la vida pública. Pues por mi parte, me ha parecido sensacional tu información, muy amplia, muy puntual en los 2 o 3 asuntos que nos interesaban. Y creo que tú has dicho 2 cosas que yo quisiera recuperar, que ojalá escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Es bueno endeudarse, si se endeuda uno, para dar lo que se llama ahora la renta básica a los trabajadores o a los desempleados. Si es para eso, bienvenido el endeudamiento. Si es para favorecerle a las empresas o a los financieros, pues no hay que endeudarse ni un centavo, ni un peso. Pero si es para ayudar a los que están en la crisis del COVID, yo creo que hay que hacer todo eso que tú señalabas en una de tus respuestas, mi querido Carlos. Así es. Pues muchas gracias, mi querido Carlos, y estamos pendientes. Gracias, ahí, estamos a la orden. Si tú habla, quisieras enlazarte con nosotros para alguna cosa que pase en Argentina, que a ustedes les interese, nosotros estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche y con todo gusto, esta es tu tribuna y puedes hacer uso de ella cuando tú quieras. Muchas gracias. Yo creo que va a haber mucha tela de dónde cortar después de esta negociación, ¿no? ¿Qué pasaría si Argentina llega a ser declarada default? Bueno, es un parteaguas también para Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo se va a encarar esta crisis, ¿no? Que es, para hablar tenemos un montón de temas, ¿no? Así que les agradezco mucho, Eric, Ale, George, mi querido George, mi gran mentor. Mando un abrazo fuerte y espero que tengamos esta conversación en otra ocasión. Muy bien. Claro, un gran abrazo. Abrazos para todos allá en Argentina, para todos los tuyos. Y salud, aunque sea con ley seca. Así será. Que estén muy bien, estimados. Un abrazo grande. Chao. Oigan, pues bueno, digo, allá por cierto son las 10 de la noche, tiempo de Argentina. Entonces, allá es un poquito más tarde. Oigan, pues les digo que nos está viendo Lucía Meléndez, compa Donají, Leticia Polinar, saludos al señor George, dice Desiree Rivera, me gusta mucho su programa, y pone una carita feliz. Muchas gracias. Un beso grande a Desiree, a la guapa Desiree. Odra nos está viendo, Rosa Robeglia, por ahí anda viéndonos también, Julieta Concilio también está aquí, Luis Enrique Olivares, un saludo al gran Tato Olivares. Ernesto Guerra dice, perdón, me acabo de conectar y a lo mejor ya lo platicaron, en todo caso ofrezco disculpas. Me gustaría saber su opinión de lo que la Secretaría de Gobernación decidió iniciar un procedimiento sobre los médicos de Chihuahua por difundir fake news. Ya hablamos justamente, llegaste tarde, hablamos sobre eso, y la Secretaría de Gobernación, el presidente habló en la mañanera diciendo que no iba a haber ninguna reprimenda en contra de estos 2 medios, y el secretario de Gobernación ya lanzó un comunicado diciendo que se echa para atrás y que no va a darle ninguna sanción. Pero yo creo que también es como un llamado de atención, o sea, no hicieron sí. Pero salió el gobernador a dar un mensaje, lo pusieron en la mañanera, se creó un gran debate acerca de estas cuestiones, de la ética, del fake news, de todas estas cosas, que yo creo que si esto sigue, esta discusión se puede elevar, pues puede estar en la mesa todo el tiempo para hacer una reflexión acerca del papel de los medios. ¿Qué opina? Así es, y bueno, y yo también quisiera decir que algo que también se discutió, porque esto también se llevó a varios grupos de periodistas, es decir, que esta foto también que entró a portada
es porque tampoco ya no existen editores de fotografía en los medios. Cuando nosotros estábamos en los medios nos dedicábamos a ver que estas fotos pues no fueran fake news. Yo cuando estaba en el Financiero me mandaban, sobre todo ahora por las redes sociales, cuando estaba editando el Financiero, me mandaban 4 o 5 fotos diarias de redes sociales y yo verificaba si eran ciertas o no, y la mayoría, el 80%, siempre eran falsas. Entonces se necesita alguien, y bueno… caray, el 80% eran falsas. Claro, porque en redes sociales, y sobre todo sube el porcentaje de fotos falsas cuando hay una desgracia, un terremoto, un incendio, porque empiezan a mezclar, ¿no?, fotografías para sacar lo más rápido posible la fotografía amarillista, ¿no?, que te da clics. Y entonces ahí es donde los periodistas tenemos que tener mucho cuidado y entender que el periodismo es de más largo aliento y no de estar subiendo información por subir. Y bueno, ahí finalmente se necesitan, sobre todo en los periódicos, este lugar del editor de fotografía para que pueda revisar. Y bueno, en algunos, sobre todo en las agencias, ya hay un área de verificación, o llamado en inglés fact-checking, para ver si estas noticias, fotos, videos son falsas o no. Y bueno, se necesita tener estas áreas de verificación también más amplias en los medios de comunicación, si queremos ser serios, ¿no? Como el verificentro para el carro, habría de así es. Verififoto. Sí, un poco millón. Sí, así es. ¿No? Bueno, también nos está viendo Cristina Gómez, Viridiana Bellamy, Abdel Mesa, ahí… mi hombre. Ya tengo familia que me ve, yo pensaba que nadie me veía. Pablito Salazar, que ya pasamos su video al principio del programa, y denunciamos a estos policías. Le mandamos saludos y abrazos a Pablo. Sí, porque estos policías pasaron. Vamos a quejar ante las autoridades de la Ciudad de México de lo que le hicieron. Así es. Nito Bucio ya también nos está viendo, saludos a la banda de Fotoreporteros MX, Leonardo Figueiras, también un abrazo grande, Carlos Mir. Pues yo le quería preguntar a Leonardo, pero ya no pude porque le llamé, a ver si sigue la huelga en la Facultad de Ciencias Políticas, porque ya levantaron filosofía y veterinario, tú lo habías dicho ayer, y hoy ya salió, pero no sabemos qué pasa en la Facultad de Ciencias Políticas, si ya la levantaron o siguen ahí. Sí. Viridiana le manda ya me llamaron, déjame. A ver. Pues contesta de una vez. Carola. Sí. Aquí en el programa y preguntante si ya levantaron las muchachas la huelga en la Facultad de Ciencias Políticas, porque en otras ya lo hicieron. Perfecto. Ahí desde el teléfono de Pistachón Zigzag está recibiendo la información. Sí. Ya todos al pendiente, tienen noticias frescas, recién salidas del horno. Pues dice la doctora Carola García que falta Ciencias Políticas, Economía, Prepa 9, ¿y cuál otra me dijiste, Carola? La 5 creo que es la Psicología. Psicología. CSH Azcapotzalco, entonces hay como 5 o 6 todavía. Le agradecemos a la doctora Carola García esta primicia para nuestro programa, ya tenemos los datos y nos había hablado don Leonardo Figueiras, un abrazo para él y otro para ti, muchísimas gracias. No, que llamaste, y entonces yo ya… Acá nosotros enterándonos de chiste. Exacto. Que si ya nos habías dado el dato, pero ya me los dio. Te mandamos un abrazo y te agradecemos. Muchas nuestro programa. Gracias. Tanto a Carola como a ti, mi querido Leonardo. Te mando un abrazo. Gracias. Pues sí. Gracias. Hasta luego. Dios. Pues ya nos informaron la doctora Carola y el maestro Leonardo que siguen como 5 escuelas en huelga. Sí, Alejandro. Y bueno, pues ya Viridiana le manda un abrazo al entrevistado, al buen Chucu, que era mejor conocido aquí como el Chucu, ¿verdad? Ese
El Carlos Mendoza. Sí, el Chuco. Y nos está viendo el gran fotógrafo Alfredo Estrella Ayala de France Press. Y Viridiana vuelve a escribir, ya estamos en clases virtuales. Pues esos son los mensajes, mis queridos compañeros. Y bueno, ¿qué más tenemos? Mensaje que tiene que hacer Eric Mesa. Bueno, el mensaje, Eric, dinos, ¿qué ese mensaje es el más importante? Pues estamos también ya transmitiendo por YouTube. Si no les hace mucho bien la plataforma de Facebook, pueden encontrarnos en YouTube. Ahora estamos viendo para ver si lo ponemos en podcast. También, pues, tenemos retransmisiones, pero solamente si ustedes le dan play. También tenemos un botón de donaciones, si ustedes son tan amables de pasar a dejar ahí pues, $1, $2, lo que sea. Y pues en la página de Fotoreporteros está, de Periodistas Unidos. Entonces, pues estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de comunicar. Pues pagamos. El internet no se paga solo, mera. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo ahorita que todos estamos encerrados. Y pues bueno, un poco de compartir distintos puntos de vista de periodistas, de personas que están en otros países para ver cómo se está viviendo esto. Y pues la verdad, pues, su colaboración, con que nos vean, con que nos compartan, con que nos aporten, pues bueno, pues, todo suma, ¿cómo ven? Pues bien, y también recuerden si tienen algún negocio, algo donde estén dando servicios en estos momentos, pues por favor díganos y los invitamos para que nos cuenten un poquito qué están haciendo y les puedan llamar, puedan pedir comida, puedan comprar sus artesanías, lo que tengan, y los invitamos al programa para que lo anuncien. Bueno, pues ya nada más, por último, lo de las fotografías, sí es muy importante tener una edición, un editor de fotografía, hacer editor a alguien que sepa saber estar metidos en las redes, no caer en el clickbait, no estar ansiosos por querer empezar a montarse en la noticia sin verificar antes, porque pues ya ven a todo el mundo ahorita, o sea, todo el mundo ya no verifica las fuentes y creo que es una lástima porque todo el mundo está consumiendo información y pues realmente ahora lo que le podemos es dar calidad a la gente y buscar a través de eso pues financiar y tener un buen periodismo, un nivel de periodismo, pero desafortunadamente no está sucediendo eso. Lo que les interesa es tener una publicación rápida, no importa si es una fotografía de archivo, el chiste es de que se vea similar a la noticia que está pasando y solamente es para atraer a la gente, ¿no? Cuando realmente la noticia es un solo párrafo y te redactan una cuartilla completa y estás perdiendo el tiempo y por eso es el clickbait. Pero ojalá que hagamos conciencia y cambien esos parámetros de periodismo o de, pues parece como revistas ahora del corazón, ¿no? O como aquellas viejas revistas que ustedes seguramente no conocieron, que se llamaban Alerta y Alarma. Sí, cómo no. Eran amarillistas en grado extremo. Una carnicería. Sacaban lo que saca ahora una publicación que se llama Basta y otra que se llama Metro. Así es. Pues puros horrores ahí de descuartizados, ¿no? Una verdadera monserga de periodismo. Eso no es periodismo, sino es vender la sangre y el dolor de la gente. De hecho, en España hay una discusión que pues está en boga porque en la portada de un periódico publicaron a una persona muerta de coronavirus, ¿no? Y pues el problema es qué tanto aporta que publiques un muerto de coronavirus. ¿Importa para que te compren rápido? ¿Importa para la trascendencia de esta noticia? ¿O importa para la historia?
creo que es una gran discusión que se tiene que llevar a cabo e invitaremos a alguien para que pues abordemos este tema, porque sí es muy importante y creo que ahora que los medios están cambiando, pues empecemos a transformar la manera de hacer periodismo. Así es. Pues bueno, muchachos, aquí nos despedimos. Mañana tendremos a nuestro compañero Yasmín desde Canadá. Chabot, desde Canadá. Y posiblemente invitemos a otro compañero, Roberto Fuentes Vivar, que escribió que el editorial del Financial Times de esta semana es un llamado a derrocar al señor López Obrador. Y yo creo que vale la pena la discusión porque un editorial de un semanario que llega a los señores que invierten en el mundo diciendo que ya habíamos hablado de esto, de las cosas del López Obrador, pues es terrorífico, me parece que es canallesco, es esto de un semanario que se dice serio, pero pues no critica, por ejemplo, ni los golpes de Estado, ni los millones de Pinochet los criticó. Entonces, ¿cómo ahora ya quiere que tiren a López Obrador? Haga bien o mal su trabajo. Aquí no estamos diciendo, ni estamos tratando de defender a como dé lugar a López Obrador. Se hace mal las cosas, nosotros lo diremos, pero no se vale llamar a un golpe de Estado en un país porque está uno en desacuerdo con un presidente. Y más en estos momentos, ¿no? En estos precisos momentos. En tiempos de guardar, diría mi abuelita. Oigan, pues, pues nos vemos, nos despedimos ya, chicos, y nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias.